Bueno, buenas tardes a todas y todos. Igualmente voy a hablar en español, voy a hacerlo lo más lento que pueda para que me puedan entender. Bien, agradecer la oportunidad que nos da el CEPI y la escuela para poder compartir con ustedes esta mirada sobre la situación de Colombia y igualmente compartir con Jaime Ley la mirada que puede hacer desde esta perspectiva. Yo entonces, como ha dicho Juan Carlos, me voy a concentrar un poco en los elementos de la movilización social. Tiene que ver con una investigación que hice para una maestría en ciencia política, donde desde la teoría de la acción colectiva analicé el tema de la movilización social en Colombia por el derecho a la salud. Bien, lo primero que reforzaría un poco, retomando algunas de las cosas que dijo Juan Carlos, es que Colombia ha sido un piloto de las reformas neoliberales en salud en América Latina. Luego, digamos, de la reforma en Chile en los años 70, que pues tuvo ese corte, Colombia, digamos, retomó la batuta, la bandera de esta orientación y digamos que ha sido pionera un poco en esa nueva orientación de reformas y ha sido mostrada como muy exitosa. O sea, la Organización Mundial de la Salud en el 2000, en su informe mundial de salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, siempre han querido mostrar a la reforma colombiana como una reforma muy exitosa, ¿cierto? Y básicamente el éxito lo muestran por las grandes coberturas de aseguramiento que tiene hoy Colombia. Prácticamente estamos alrededor del 92% de cobertura en aseguramiento para el conjunto de la población, pero resulta que el análisis no va más allá, ¿cierto? Y no muestra, digamos, que el aseguramiento per se no es un elemento garante del derecho a la salud. No por estar asegurados se garantiza el derecho a la salud, y eso, digamos, no es revelado en los análisis que se hace para decir que Colombia hoy es muy exitoso con su reforma. Es claro que este tipo de reformas han establecido esa idea que Juan Carlos mostraba, digamos, que la salud es un bien privado de consumo, por el cual se accede dependiendo de la capacidad de pago. Eso hace que los modelos de aseguramiento de este corte sean profundamente inequitativos, porque dependen de la capacidad de pago. Y en Colombia, digamos que esas inequidades se expresan de manera diversa, es decir, dependiendo del aseguramiento se obtienen cierto tipo de servicios o no se pueden acceder a ciertos tipos de servicios. Entonces, en ese sentido, en Colombia, dependiendo del aseguramiento, si es un aseguramiento para los trabajadores formales, se tiene un tipo de servicios; si es para la población pobre, es otro tipo de servicios; y si es personas con mayor capacidad adquisitiva a través de la medicina prepaga, se tiene otro tipo de servicios. Es decir, hay una profundización de las inequidades en salud vía este modelo de aseguramiento. Por otro lado, digamos, se han reforzado aspectos del modelo ligados a la gestión del riesgo, ¿cierto?, donde se enfatiza, digamos, que los individuos son los responsables de los riesgos y por lo tanto tienen que existir mecanismos individuales y familiares que con su propio dinero, con su propio bolsillo, cubran esos riesgos a los que están sometidos. Es decir, hay un reforzamiento ideológico por la vía del modelo de aseguramiento colombiano que establece permanentemente que son los individuos y sus familias los responsables de la garantía de su salud y no el Estado el responsable de dicha garantía. Eso, digamos, se ha profundizado ideológicamente desde la experiencia colombiana hasta el punto de llegar que hoy tal vez consideramos que la gente reconoce o acepta mejor que sin una capacidad de pago no se puede acceder a los servicios de salud. Y por lo tanto la gente busca el aseguramiento para garantizar esa capacidad de pago. Ese es, digamos, un elemento ideológico nodal que ha sido profundizado en el modelo colombiano y que hay que tener en cuenta
a la hora de este tipo de estudios. Y el otro elemento es que el modelo de aseguramiento, como tiene, digamos, una base individual, privada, que pone énfasis a la atención de la enfermedad individual, ha devastado el campo de la salud pública y la promoción de la salud. Es decir, el campo de la salud pública y el campo de la promoción de la salud no son aspectos fundamentales para el mercado. Eso no genera réditos económicos y por lo tanto, digamos, es un aspecto que las empresas aseguradoras no atienden y que se lo dejan a un Estado que ha sido debilitado, que ha sido fragmentado y que ha llevado a que se profundice esa crisis en el campo de la salud pública y la promoción de la salud en Colombia. Bien, un hecho, digamos, para contar un poco la crisis, Juan Carlos comentaba el tema de la crisis hospitalaria, que ha sido muy importante en estos años, pero un hecho que, digamos, habla mucho de la situación precaria en Colombia es esto del uso de la tutela, de la acción de amparo, yo no sé cómo se dirá en portugués. Mandato judicial. El mandato judicial, exactamente, que es el recurso que tienen los ciudadanos para que el sistema judicial proteja su derecho a la salud. Y Colombia hoy es el país que en el mundo tiene más uso de recursos judiciales para la protección del derecho a la salud. Y digamos, la Defensoría del Pueblo ha hecho esa serie de estudios permanentemente y tenemos unas cifras muy altas, pero lo que revela el estudio, que es lo más clave, es que de cada 10 tutelas, 7 tutelas están relacionados con el paquete de servicios que se le paga a la aseguradora. Es decir, que la aseguradora niega los servicios que son pagos por el sistema de aseguramiento. Eso es clave porque en el debate ya global que hay sobre el tema de la judicialización en salud, el modelo colombiano, o más bien el ejemplo colombiano es distinto porque la gente está haciendo el uso del recurso judicial por una violación sistemática del derecho a la salud en el país y no por una transgresión de querer que el sistema le dé más allá de lo que requiere, que es un poco distinto a lo que se habla acá en Brasil, digamos, donde al parecer la industria farmacéutica presiona un poco a la ciudadanía para que recurra al sistema judicial para que le dé mucho más allá, digamos, de lo general. En Colombia eso no sucede así. La gente lo que está reclamando es lo que las aseguradoras deberían darle y que ni siquiera le dan a pesar de que tienen el aseguramiento. Esta es una gráfica que muestra la multitud de tutelas que se desarrollan. No logro. ¿La luz es cuál? La de arriba. Ah, ok. La arriba, ok. Para el año 2012 en Colombia hubo 114.000 tutelas en salud. O sea, 114.000 ciudadanos recurrieron al sistema judicial para que le protegiera el derecho a la salud. Es, digamos, una cifra muy alta en el uso de la tutela que, como les digo, revela la violación sistemática del derecho a la salud en Colombia. Y esta gráfica simplemente lo que muestra es que lo que solicita la gente es lo que está en el paquete de aseguramiento. ¿Sí? Tratamientos, medicamentos, citas médicas especializadas, cirugía, prótesis, imágenes diagnósticas, exámenes paraclínicos, procedimientos. ¿Sí? Esto es lo que tienen que asegurar las aseguradoras, pero que simplemente no lo dan. Es decir, aquí no hay cosas suntuosas, la gente no está pidiendo cirugías estéticas, la gente no está pidiendo cosas más allá de lo que realmente requiere, ni está pidiendo medicamentos ultra especializados o medicamentos de última generación. No, la gente pide lo que requiere y lo que debería darle la aseguradora, pero simplemente no se lo da. Bien, y este otro elemento que revela esa profunda crisis en que está el sistema colombiano es lo que nosotros hemos acuñado con el nombre del paseo de la muerte. Esto es una nota periodística de un periódico regional que lo titula así: falleció después de voltear por hospitales y clínicas.
Esto simplemente es la ruta que describe lo que esta persona vivió tratando de encontrar atención, pero que finalmente no la recibió porque no demostraba la capacidad de pago para ser cubierto y por lo tanto era peloteado de una institución a otra y dada la gravedad de su caso termina falleciendo. Eso es un hecho que también es común en Colombia y que expresa esa situación de violación sistemática del derecho a la salud. Bien, en ese sentido, uno puede plantear que 20 años después de estarse implementando esta ley, porque cumplimos ya 20 años de su implementación, pues hay una serie de situaciones que ya son totalmente evidentes. Entonces, hay una evidencia cotidiana de la crisis estructural del sistema. La salud es un negocio a expensas del sufrimiento, la salud y la vida de la gente. Hay un grave deterioro de la salud pública en el país. Hay una creciente insatisfacción e indignación de la gente. Hay un gasto billonario que mostraba Juan Carlos, porque el sistema ha incrementado ostensiblemente los recursos en salud, pero esos dineros se desvían, hay abusos, hay corrupción y hay una consiguiente iliquidez, ¿cierto? Dinero sí hay en el sistema de salud colombiano, pero digamos está apropiado indebidamente, se implementa en cosas que no se requieren. Hay débiles mecanismos de vigilancia, control y veeduría y múltiples insuficientes e ineficientes medidas paliativas. Resalto esto porque si ustedes recuerdan, la tesis central desde la economía de la salud es que existen recursos escasos y ante recursos escasos hay que tomar medidas que pongan límite. Esa es una tesis muy usada desde el campo de la economía de la salud. Pues resulta que lo que hemos tenido es suficientes recursos, porque hemos tenido un aumento importante del PIB para invertir en el sector de la salud. El problema es que ese dinero queda en los intermediarios del aseguramiento, tanto legal como ilegalmente, y por lo tanto no se utilizan para lo que se requiere. Bien, entonces este es el marco, digamos, del modelo de aseguramiento en Colombia y su impacto es el marco que constituye la acción colectiva que ha llevado a generar un campo de contienda política por el control de la salud. Es decir, esa situación ha hecho que la gente se movilice, se organice y demande por la garantía del derecho a la salud. No quiere decir que antes de la ley no hubiera acción colectiva, por supuesto que la había, pero este es un marco nuevo que hace que aparezcan actores sociales nuevos que se articulen con actores sociales que ya estaban y creen un campo de alianzas en la lucha por el control de la salud en el país, con unos adversarios muy claros que son los que han profundizado este modelo de privatización y de mercado de la salud en Colombia. Y en la investigación que yo hice entonces, caractericé la acción colectiva de dos maneras, una denominada contenciosa, que son las acciones de hecho, y las otras acciones las denominé no contenciosas, que son más de carácter institucional y legal. Es decir, la acción colectiva por el derecho a la salud en Colombia tiene acciones de carácter contencioso y acciones no contenciosas. Bien, dentro de las acciones contenciosas, entonces lo que encontré es que la mayoría son movilizaciones, es decir, la gente marchando en las calles, protestando, cese laboral, paro, toma de entidades y bloqueos de vías. Estas son las acciones contenciosas más desarrolladas en el país, demandando la garantía del derecho a la salud. Los actores principales de esas acciones colectivas son los sindicatos, los estudiantes y la población en condición de desplazamiento. Y bueno, parte de los motivos pues tienen que ver con esos aspectos muy ligados a lo laboral,
¿cierto? Pero también a la demanda de la prestación de servicios para cierto tipo de población, y los adversarios principalmente fueron las autoridades gubernamentales y las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Bien, esta gráfica es una gráfica que muestra la dinámica de la acción colectiva por el derecho a la salud en Colombia entre 1994 y el año 2010. La dinámica ha sido permanente durante todos los años, han habido acciones sociales colectivas, pero han habido picos importantes, sobre todo estos tres, en el 1999, 2001 y 2009. Estos picos tienen que ver con una medida que tomó el gobierno de transformación de las transferencias, que redujo el dinero público para los municipios en el país. Una medida de recorte muy importante que había sido un acuerdo en la nueva constitución y que por vía de una reforma constitucional le quitaron dinero a los municipios. Y esta del 2009 fue la que mencionó Juan Carlos en relación con la emergencia social que provocó las medidas del gobierno de Uribe, donde básicamente lo que buscaba es que la gente pagara de su propio bolsillo lo que estuviera por fuera del pozo, incluso yendo al extremo de ir a indagar las cuentas bancarias y hacer uso de los ahorros de pensión para pagar esos servicios de salud. Entonces, ese, digamos, fue una eclosión muy importante por parte de la población, que salió a las calles rechazando la emergencia social, que finalmente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Bien, esto es un poco lo que les había mencionado. Voy a pasarlo rápidamente, pero me interesa caracterizar, digamos, el tipo de repertorios utilizados. Fundamentalmente fueron movilizaciones, la huelga, el paro, la toma de entidades y el bloqueo de vías. Algo, pues, digamos, muy utilizado en la protesta social en Colombia. En relación con los convocantes, lo que me llamó a mí más la atención es que los actores que más participaron fueron los sindicatos. Y eso me llamó la atención porque en el marco de las reformas laborales y de la flexibilización del mercado laboral, los sindicatos se han debilitado mucho, pero aún así siguen siendo unos actores protagónicos en las acciones contenciosas en el campo de la salud. Bien, los participantes, por supuesto, son trabajadores asalariados, trabajadores de los hospitales, estudiantes, ¿cierto? Y pobladores urbanos. ¿Qué me llamó la atención de este hallazgo? Es que la población en general que sufre en carne propia la violación sistemática del derecho a la salud no se moviliza por esta vía mucho. Solo, digamos, un 8% de la población general es la que participa en la protesta, en la lucha social. Ese hallazgo, digamos, a mí me llamó mucho la atención y le hace reflexionar a uno o preguntarse por qué la población, a pesar de estar en una situación tan precaria, se moviliza tan poco. Bien, otro hallazgo fueron, pues, las motivaciones, por qué fue que se movilizó la gente. Pues está muy relacionado con el ámbito laboral, incumplimiento de pactos, con las medidas de política pública en el campo de la salud, por la demanda de derechos y por reformas y reglamentaciones y por la demanda de servicios, ¿cierto? Y contra las privatizaciones. Estas fueron, digamos, las principales razones para que la gente se movilizara. Y el adversario principal fueron los gobiernos, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este hallazgo también me llamó la atención, porque no aparece claramente como adversarios las aseguradoras. Es decir, la gente protesta contra los gobiernos nacionales y locales, contra las instituciones que prestan los servicios, pero las aseguradoras, que tienen una enorme responsabilidad en la situación, no aparecen claramente como un adversario en las acciones contenciosas. Bien, y en las acciones no contenciosas, que son de carácter más, digamos, legal, institucional, entonces yo destaqué estas: la realización de congresos nacionales por la salud, la realización de campamentos humanitarios por el derecho a la salud, asambleas distritales por el derecho a la salud,
audiencias públicas, iniciativas legislativas por el derecho a la salud, y yo incorporé acá la acción de tutela, que aunque es una acción individual, tiene visos de acción colectiva, porque la gente, en tanto ve que un ciudadano utiliza la tutela y es una garantía para su derecho, la replica. Y hay organizaciones que apoyan el desarrollo de tutelas y contribuyen para que los ciudadanos hagan uso de ese recurso. Entonces, digamos que estas acciones no contenciosas tienen un espectro más grande en términos de los convocantes. Aquí sí aparecen con más fuerza los usuarios de los servicios de salud, ¿cierto? Es un espectro mucho más grande, organizaciones sociales, de mujeres, indígenas, y los motivos son mucho más amplios, y aquí, digamos, sí aparece todo el debate sobre el tipo de modelo de salud que tiene el país. Es decir, estas acciones no contenciosas tienen una mirada mucho más amplia, mucho más estructural, y plantean la necesidad de transformación estructural del modelo. Y como adversarios, aquí sí aparecen las aseguradoras, que para nosotros se llaman EPS, como un adversario muy claro con el cual hay que enfrentarse para poder transformar esa situación. Bien, esa acción colectiva se ha dado durante todo este periodo. Yo la caractericé de esta manera en 3 fases, un poco retomando lo que Juan Carlos plantea, es decir, en el 93 se da la ley, pero eso toma varios años para implementarse realmente. Entonces, eso, digamos, tiene repercusiones en la movilización social. Entonces, en el primer periodo es un periodo más de carácter reivindicativo, es decir, cada sector sigue pidiendo lo propio, los trabajadores pidiendo mejores condiciones laborales y salariales, los indígenas demandando su propio sistema de salud, cada sector haciendo sus demandas reivindicativas. A partir de la realización del primer Congreso Nacional por la Salud, que creó un movimiento social por la salud, hay un viraje, un cambio, y se produce más una acción colectiva alrededor del debate público, articulación y politización de la lucha por el derecho a la salud, que va hasta el 2009-2010, donde la emergencia social es un hito en la movilización social y hace un quiebre y genera un avance en la configuración de una identidad colectiva y maduración de la propuesta política. Aquí hay un quiebre muy importante en el país, y los actores tienen que definirse si están efectivamente con el modelo de salud privatizado o están en contra de él, y aparece, digamos, un deslinde mucho más claro que dice: estos actores están por el modelo privatizador, estos actores están por un modelo que efectivamente garantice el derecho a la salud. Y en esta fase, digamos, nos encontramos hoy en día. Bien, y eso ha establecido un campo de contienda política por el control de la salud. Es decir, hoy en Colombia hay una disputa por el control del sector de la salud entre 2 sectores claramente definidos: unos sectores que ubican la salud como derecho humano, donde están trabajadores, pacientes y usuarios, organizaciones sociales, el movimiento social de la salud, ONGs, bueno, otra serie de sectores, y otro bloque que ubica a la salud como un negocio, como una mercancía, y ahí está entonces el gobierno nacional y en general los gobiernos territoriales, están los gremios de las aseguradoras, por supuesto, las bancadas de parlamentarios, los centros de investigación como ANIF, que es un centro de pensamiento desde los empresarios, y los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, gráficamente lo muestro así para evidenciar ese campo de contienda, donde, por supuesto, este sector es el sector dominante y que impone la orientación. Es decir, hoy estos actores son los que tienen las relaciones de poder a su favor e imponen ese modelo, lo sostienen y lo profundizan. Bien, en la configuración de ese movimiento social, como sujeto político, lo que yo planteo es que, aunque se han dado pasos para configurar un movimiento social de la salud en Colombia, aún no logra configurarse como un sujeto político
suficientemente sólido con capacidad de incidencia política. Es decir, hay acción colectiva, hay lucha y protesta social por el derecho a la salud en Colombia, hay avances en configurar un movimiento social por la salud, pero ese movimiento aún no se configura como un sujeto político con capacidad de transformación real en el país. Y la pregunta entonces que surge es ¿por qué esa situación tan precaria, tan crítica, no detona socialmente la salud? ¿Cierto? Porque si la situación es tan crítica, si la violación es tan permanente, si es tan generalizada, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no podemos cambiar ese orden de cosas en Colombia? Existen varias explicaciones. Una es la que dice Juan Carlos: los niveles de violencia, de judicialización de la protesta social en Colombia son muy altos, y eso por supuesto genera una mella en los procesos organizativos y de movilización. Pero también hay otras razones que nos parece que son más de carácter ideológico, en el sentido de que creemos que este modelo ha copado ideológicamente a la gente y le ha hecho aceptar que efectivamente para acceder a los servicios de salud hay que tener una capacidad de pago. Es decir, que nos volvió clientes y nos quitó la categoría de ciudadanos. No nos ubicamos como ciudadanos y ciudadanas, sino nos ubicamos como consumidores de servicios de salud, y un consumidor tiene que tener una capacidad de pago, ¿cierto?, que puede ser a través de su propio bolsillo o porque está asegurado, ¿cierto? Y por otro lado, también la salud en sí mismo hace que tenga un elemento de connotación individual y que la gente la suele demandar cuando su salud está alterada, cuando requiere repararla. Pero cuando, digamos, no requiere esos servicios, pues digamos que la salud pareciera que no cobra vigencia, no cobra prestancia, ¿cierto? Serían parte de las razones para explicar por qué a partir de esa situación, a pesar de esa situación, no detona. Bien, y para ir cerrando, porque ya se me acabó el tiempo, digamos, estos elementos del contexto actual, que también Juan Carlos mencionó de alguna manera, hacen que la situación sea más compleja. El país presentó el año pasado una ley estatutaria en salud que acaba de ser declarada exequible por la Corte Constitucional, que nos coloca en una situación más precaria. La ley estatutaria acaba de decir que el derecho a la salud es igual a un paquete de servicios de salud. Para Colombia hoy, vía esta ley estatutaria, el contenido esencial del derecho a la salud es un paquete de servicios. Y eso tiene implicaciones muy serias en el orden judicial, porque los jueces ahora van a tener restringido sus fallos, en el sentido en que si la ley estatutaria le dice que el contenido esencial del derecho a la salud es un paquete de servicios, van a poder garantizar hasta ahí. Lo que se salga del paquete de servicios de salud va a tener que ser cubierto por el bolsillo de la propia gente. Es decir, volvemos a un nivel de la emergencia social donde la gente va a tener que seguir respondiendo por una serie de problemas de salud que no son cubiertos por esos paquetes esenciales, y que obviamente esto se entronca con la lógica mundial de avanzar en esa propuesta de cobertura universal en salud vía aseguramiento individual y paquetes de servicio. Es decir, Colombia sigue estando ahí anclado en ese modelo, sigue siendo una punta de lanza, ¿cierto? Y no logramos hacerle quiebre a ese modelo hegemónico. Y la ley ordinaria, que también mencionó Juan Carlos, que sería una tercera reforma, hoy el gobierno nacional dice, no la vamos a implementar, porque con esto ya me es suficiente para sacar decretos reglamentarios. Es decir, con esta ley estatutaria, hoy Colombia va a seguir profundizando su modelo de privatización y la situación pues no se resuelve porque no se toca lo estructural. Bien, esto simplemente lo menciono. Desde los sectores sociales se han presentado propuestas para establecer un nuevo modelo de salud sobre la idea de construir en Colombia un sistema público, universal, gratuito, de base estatal, ¿cierto?, que reconozca la categoría de ciudadanía de los miembros de la población colombiana. Y sobre esa base, entonces, se han hecho propuestas, desarrollándolas suficientemente, pero esas propuestas pues no han tenido eco en el Congreso de la República, porque el Congreso de la República tiene en su mayoría
pues los representantes del gobierno oficial, tiene representantes de las aseguradoras, que por supuesto lo que hacen es defender y profundizar este modelo de aseguramiento privado de la salud. Y entonces, para cerrar, nosotros insistimos que sí es posible un sistema de salud garante del derecho, es decir, que Colombia podría tener una experiencia efectivamente de un sistema garante. Para nosotros, Brasil es un referente muy importante. Nosotros, digamos, nos referimos al SUS en una experiencia que muestra que sí es posible construir un tipo de sistema distinto, ¿cierto? Pero que eso pues va a ser posible en tanto se fortalezca la movilización social por la salud en Colombia. Es decir, hoy en día, si la movilización social, la lucha social no se profundiza en Colombia, no va a ser posible cambiar esa correlación de fuerza. Pero surge una pregunta adicional, y es que ¿será que frente a esa situación, frente a la inamovilidad en el tema de la salud, es necesario vincular el derecho a la salud con temas más sensibles para la sociedad? Y tal vez el tema de la paz pueda ser un elemento articulador. Un poco también, incluso viendo la experiencia de Brasil, que articuló la lucha por el derecho a la salud en la lucha con la democratización del país, que es un link muy importante. Nosotros creemos que tal vez Colombia debamos hacer algo parecido, y hoy en día la coyuntura de un proceso de negociación y la posibilidad de una resolución política del conflicto armado pueda ser un camino posible. Muy bien, les agradezco mucho por su atención y no olvidemos que sin lucha no hay victoria. Muchas gracias.